Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Espero que hayan dormido bien para que no se duerman en la prédica, ¿ok? Porque a veces los predicadores arrullamos, ¿verdad? Arrullamos con la prédica, pero bueno, hoy seguimos, iglesia, hablando de la palabra de nuestro Dios, y quiero pedirles que busquen en su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones a la que he llamado perseverancia y crecimiento de la iglesia. Perseverancia y crecimiento de la iglesia. Esa es la serie de la que vamos a estar hablando durante los próximos domingos, y yo les pido que estén atentos, ¿verdad?, a la prédica, que tengan Biblia a la mano, tengan pluma, de preferencia un cuaderno, porque a veces es bueno ir anotando algunas cosas, a menos, ¿verdad?, que nuestra mente sea así muy brillante, que recuerde todo, pero normalmente necesitamos ir anotando, ¿no? Bueno, Hechos 2:42, cuando lo tengan, así como están sentados, por favor, digan amén para que yo sepa que ustedes están listos. Aquí en Hechos 2:42 están las próximas 4 prédicas para este y los próximos domingos, y dice, así léanlo conmigo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De nuevo, léanlo por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que aquí cuando leemos este pasaje, estamos hablando de que encontramos en Hechos una iglesia creciente, una iglesia que estaba en crecimiento, pero no era una iglesia que buscaba el crecimiento por solo crecer. Ese no es el punto realmente. La iglesia no debe buscar el crecimiento solo por crecer. La iglesia tiene que hacer lo que Dios dice que tiene que hacer o que tenemos que hacer, y entonces el crecimiento viene de manera natural, como una planta, ¿verdad?, de un árbol frutal. Para que un árbol frutal cumpla con su objetivo, ¿qué tenemos que hacer? Dar el mantenimiento, el cuidado y crear las condiciones necesarias, y no le tenemos que decir al árbol que dé fruto, ¿verdad? El árbol de por sí va a dar fruto, pero las condiciones tienen que estar dadas. Esto lo digo porque quiero que esta serie la estemos viendo en relación al arranque de las células, como fue ya el próximo jueves. Gracias a Dios que ustedes, ¿verdad?, pudieron arrancar sus células. Los que no pudieron ir ya este jueves, únanse. También un servidor arranqué un grupo de discipulado, un nuevo curso de discipulado en la misión de Tlaltizapán, con 15 hermanos tomando el discipulado. Oren por favor por ese grupo, incluyendo algunos adolescentes de 11, 12 añitos, y allí llegan con su Biblia, llegan listos para el discipulado. Bueno, entonces estaremos hablando de esta serie, perseverancia y crecimiento de la iglesia. ¿Perseverar en qué? Dice Hechos 2:42 que los cristianos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad?, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y más adelante, en el versículo 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor añadía, la iglesia hacía lo que tenía que hacer, perseveraban en la palabra, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan, y el Señor empezaba a añadir a la iglesia, porque en una iglesia que se hace la voluntad de Dios, una iglesia que camina en la voluntad de Dios, es una iglesia
a la que Dios va a bendecir trayendo más gente, añadiendo más gente, porque esa iglesia que está haciendo la voluntad del Padre está preparada para recibir a aquellos que son alcanzados por el Evangelio. Por eso hoy quiero hablarles justamente de la perseverancia en la palabra de Dios. Perseverar en la palabra de Dios, que es una de las 4 cosas que encontramos en Hechos 2:42. Perseverar en la palabra de Dios. De tal manera que quiero que estemos pensando en esto, en que el hecho de estar hoy aquí, de estar en una célula, de ir a la palabra cada día, eso es perseverar y eso trae resultados para la iglesia. Y déjeme decirle que ir a la palabra continuamente no es fanatismo, no es exageración, no es religiosidad. Tampoco es bibliolatría, porque he escuchado que a veces algunos cristianos piensan que eso de estar insistiendo tanto en la palabra es bibliolatría, dicen algunos. No lo es, porque bibliolatría es como idolatrar la Biblia, ¿verdad? No vamos a idolatrar la Biblia. Vamos a aprender, a obedecer, a creer y a retener la palabra de Dios. De eso se trata la idea de perseverar. Pero bueno, antes de continuar, por favor, vamos a orar. Padre, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tu bendición esté con tu pueblo. Y ahora que se proclama tu palabra, amado Dios, te pedimos que tú estés en medio de nosotros también. Tu palabra dice que el evangelio, tu evangelio, es poder tuyo para salvación. Gracias, Señor, porque ese evangelio es poder para salvación. Y te pedimos, Dios amado, que ahora que se proclamará tu palabra, ahora, Señor, y cada vez que proclamemos tu palabra, amado Padre, te rogamos que nos conduzcas para que se haga conforme a tu voluntad, para que se haga para la gloria de tu nombre y para bendición de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes y yo hemos escuchado en repetidas ocasiones la palabra perseverar, ¿no es cierto? Hemos oído innumerables ocasiones la importancia de perseverar. Ahora bien, ¿qué significa la palabra perseverar? Porque Hechos capítulo 2, donde ya hemos leído, versículo 42 de su primera parte dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra versión dice: en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, ¿qué es perseverar? La palabra perseverar significa anhelar, cuando se anhela algo. La palabra perseverar también significa constantemente diligente. Vea las dos palabras, constantemente diligente, o dicho de otro modo, diligentemente constante, ¿no? Cuando somos diligentes constantemente. Hay un chico, una familia ahí cerca de donde vivimos, que se dedican a vender tortillas hechas a mano. Bueno, ya ahorita ya no las hacen a mano, ¿verdad? Pero al principio, tortillas hechas a mano. Ustedes y yo sabemos lo que son las tortillas hechas a mano, ¿verdad? Lo ricas que son, ¿no es cierto? Y entonces un chico, jovencito de 16 años, desde muy temprano empezó a vender, todo el día, hasta las 6 de la tarde. Ahí iba con su mochila todos los días trabajando. Semanas después o meses después, lo vi que andaba en una bicicleta ya. Unos meses después, quizá 3, 4 meses después, ya lo veo que anda en su motocicleta. Dije, al rato se va a tener una flotilla de autos, ¿verdad? Frente a su casa. ¿Saben qué veo en él? Perseverancia. Trabajo. Y con una buena actitud. Ese es el poder de la perseverancia. Por eso significa constantemente diligente. Pero también la palabra perseverar significa asistir asiduamente a todos los ejercicios. Asistir asiduamente a todos los ejercicios. ¿Conoce usted personas que han empezado a hacer ejercicio? Compraron todo su kit, ¿verdad? Todo su kit lo compraron, ¿no? Emocionados arrancaron el ejercicio una semana, ¿no?
Y después todo terminó colgado en un perchero, ¿verdad? O en alguna parte de la casa. No perseveraron en el ejercicio. También perseverar significa adherirse estrechamente a una actividad. Adherirse estrechamente a una actividad, cualquiera que sea esta actividad. Ahora bien, la perseverancia es importante para los diversos asuntos de la vida, ¿no es cierto? El ejercicio, una persona que hace ejercicio continuamente tiene buenos resultados. En el estudio, el que estudia de manera perseverante va a ir progresando, ¿verdad? De un semestre a otro, de un año a otro, y de repente lo vemos que terminó la carrera. Pero bueno, esa persona trabajó o estudió. También en el trabajo, las personas que perseveran en su trabajo, nuestro hermano Luis nos acaba de compartir que cumplió 29 años en el trabajo. 29 años, perseverando. Si yo le preguntara, hermano Luis, ¿usted amanece todos los días con enormes ganas de ir a trabajar? Me voy a adelantar, va a decirme, como a todos nosotros me va a decir, pastor, a veces no quiero ir a trabajar. Pero ¿qué hace uno cuando no quiere ir a trabajar? Y uno tiene que trabajar, pues vamos a trabajar, ¿verdad? ¿No es cierto? Tenemos que trabajar. Ese es el poder de la perseverancia. Las personas que perseveran en su trabajo disfrutan de una economía estable, pueden disfrutar de unas buenas vacaciones si el ingreso se los permite, etcétera, etcétera. La perseverancia es importante también en las competencias deportivas, y así, para cualquier actividad que usted me mencione, es importante perseverar. En nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia o modo de pensar como cultura, solemos escuchar la siguiente frase: el que persevera alcanza. Eso lo oímos decir, ¿verdad? Con frecuencia. El que persevera alcanza. Las mamás, los papás, ¿verdad? De repente le dicen a los hijos: el que persevera alcanza. Ahora bien, Proverbios 13:4, búsquenlo conmigo por favor, porque quiero que vean lo que la Biblia habla acerca de la importancia de perseverar, porque de repente perdemos o no hemos logrado adquirir esa perspectiva de perseverar. Proverbios capítulo 13, por favor, busque conmigo, versículo número 4. Proverbios 13, 4. Perdón, soy en Salmos, es Proverbios 13, 4. Ok, muy bien. Proverbios 13, 4, mis hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Solo falto yo, permítame tantito, aquí está ya. Dice la palabra, ¿verdad? Léanlo conmigo, por favor. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice, otra versión dice, el perezoso desea y nada alcanza. Pero en la mano de los diligentes, ¿qué dice Proverbios? Será prosperada, ¿no? La mano de los diligentes será prosperada. El perezoso anhela, pero si no hace nada, no alcanza nada, ¿no? Alguien que dice, bueno, mi sueño es viajar por el mundo, ¿verdad? Pero si esa persona no trabaja y ahorra, a lo mejor ni a Cuernavaca va a poder ir en un año. ¿Sí me explico? Si usted dice, o una persona dice, es que me quiero ir a un crucero, pero si no ahorras, ni al de Chiconcuac vas a poder ir, porque todo cuesta, ¿no es cierto? Porque todo cuesta. Entonces Proverbios dice, el perezoso desea y nada alcanza, pero el diligente, la mano del diligente es prosperada. Ahí está el poder de la perseverancia. Ahora bien, llevémoslo ahora al plano de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante perseverar en las Escrituras? De la iglesia de Hechos se dice que esa iglesia perseveraba en la enseñanza de los apóstoles.
Pero también más adelante se nos dice que perseveraban en la oración, que perseveraban en la comunión, en las oraciones, etcétera. Y luego, como ya lo dije también, se dice de la iglesia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, perseverar en la palabra es absolutamente importante. La Biblia es la única regla de fe y conducta. La Biblia es la única guía que los cristianos tenemos. Y necesitamos ser, déjeme decirlo así, déjeme usar esta palabra, ser expertos en la palabra. Me refiero a ser conocedores de la palabra, ser gente que persevera en la palabra. El abogado tiene que ser experto en leyes, ¿no? El médico tiene que especializarse y tiene que ser un experto en su área. Y así el cristiano tiene que ser una persona de la palabra. Y déjeme mencionarle 4 razones, hay muchas más, hay decenas de razones por las cuales debemos perseverar en la palabra. Debemos perseverar en la palabra porque la palabra de Dios la necesitamos para vivir. Usted y yo necesitamos cada día la palabra. Cristo lo dijo claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el materialismo dice, si no trabajas te vas a morir de hambre. Hay que trabajar. La Biblia no dice que no trabajemos, pero la Biblia advierte acerca de los peligros del materialismo. Estoy leyendo un libro que se llama El hombre como sacerdote de la casa o del hogar. Muy buen libro. Y el autor lo hace de manera tan amena, tan sencilla, tan práctica. Y él dice, hay personas, estoy parafraseándolo, que dicen no tener tiempo para buscar a Dios. Y habla del sacerdocio de Job. Job era un sacerdote en su familia. Después que sus hijos tenían sus fiestas, ¿qué hacía Job? Dice que mandaba a traer a sus hijos y presentaba sacrificios y decía Job, no sea que mis hijos hayan pecado y hayan blasfemado contra Dios. Y entonces de Job sabemos que era un hombre rico, pero dice que se levantaba muy temprano. Y el autor dice, hay quienes piensan que no tienen tiempo para buscar a Dios. Y él dice, Job era un hombre muy rico, tenía muchos siervos en casa, tenía muchos bienes, tenía muchas cosas que supervisar. No había otro que fuera como él, de hecho. Y él dice, y es interesante lo que él dice, sin embargo Job, a pesar de que era un hombre muy ocupado, tenía tiempo para interceder por sus hijos. Job era un intercesor. Por eso importa que nosotros tomemos en cuenta que cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, necesitamos la palabra de Dios para vivir. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo, independientemente de nuestros trabajos o, diríamos también, aunado a nuestras actividades, necesitamos ir a la palabra, perseverar en la palabra, estar firmemente convencidos o estar perseverando en forma constante, estar en la palabra continuamente, porque la necesitamos para vivir. Así que eso es lo primero, necesito la palabra de Dios para vivir. No puedo prescindir de la palabra de Dios. Hay cristianos que se sienten debilitados todo el tiempo. Hay cristianos que se sienten desanimados todo el tiempo. Y una de las cosas que a mí me gusta preguntar a las personas, a los cristianos, cuando están así, yo les pregunto, platícame cómo te alimentas espiritualmente. ¿Lees la palabra continuamente? ¿Cómo lees? Platícame cómo lees tu Biblia. ¿Cómo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar? Y normalmente dicen, bueno, pastor, es que últimamente no he tenido tiempo. Y a veces, para ser un poquito más agudo, le pregunto, ¿y cuánto es últimamente? ¿De cuánto tiempo estamos hablando cuando me dices últimamente?
Y a veces dicen, no, pues no recuerdo, pastor. Ya no recuerdo si fue antes o después del terremoto, pero por ahí más o menos, pastor, por ahí. Entonces, cuando uno los ve que no se están alimentando en la palabra, la respuesta es, ahí está el problema, querido hermano. Ahí está el problema. Un matrimonio, acabo de leer un testimonio de un matrimonio que ya se iba a separar y van a hablar con su pastor y le dicen, pastor, ya nos queremos separar. Y el pastor le dice, ok, vamos a orar y ayunar una semana y en una semana platicamos. ¿Les parece? Está bien. Y ayunaron y oraron durante todos los días. A la siguiente semana el pastor les dice, ahora sí, vamos a hablar. Ya se dieron cuenta, porque el pastor les dijo, quiero que me digan por qué se quieren divorciar. Y ellos dijeron, es que no sabemos. Bueno, vamos a pedirle a Dios durante esta semana que Él nos muestre cuál es el problema. Así que después de orar y ayunar una semana, el pastor les dice nuevamente al matrimonio, ¿cuál es el problema? Y el varón dijo, pastor, el problema es que no hemos buscado a Dios. Esta semana que empezamos a buscar a Dios, dejamos de pelear y ya no nos queremos separar. El problema es que a veces no buscamos a Dios. Así que la primera razón es, necesitamos la palabra de Dios. La segunda razón por la que debemos perseverar en la palabra es porque estamos en un proceso de crecimiento y de transformación de vida. Ustedes y yo, déjenme usar esta palabra, por favor. No somos producto terminado, ¿ok? Estamos en proceso de transformación. Dios nos está transformando día a día. Y la manera en la que Dios transforma nuestra vida es a través de la palabra. La palabra es lo que Dios emplea para transformarnos. Si usted está cansado, aburrido y hasta desanimado porque dirá, yo creo que ni cristiano soy, algunos pensarán, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué yo no puedo dejar de hacer las cosas malas que sigo haciendo o que he hecho? Bueno, yo le sugiero que ponga palabra de Dios en su vida cada día. Ponga palabra de Dios en su vida todo el tiempo. Estamos en proceso de transformación. Y Pablo lo dice claramente, y cito aquel versículo muy conocido cuando dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos. La palabra nos corrige, la palabra nos instruye. Dice la escritura, a fin de que el hombre esté plenamente preparado para toda buena obra. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Yo necesito oír la palabra de Dios porque Dios sigue trabajando en mi vida. Ahora, vean conmigo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. Por favor, quiero que vean esa parte, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 13. 2:13 de Primera de Tesalonicenses. Y quiero que lean conmigo, por favor, y que nos detengamos sobre todo en la última parte. Dice la palabra de Dios, repito, Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios según la parte última del versículo? ¿Qué dice? La palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Ojo con ese dato. Otra versión dice que la palabra de Dios transforma nuestra vida. Ojo, por eso necesitamos ir a la palabra, porque esa palabra actúa en nosotros para transformarnos, para guiarnos, para cambiar nuestro modo de pensar. Así que la segunda razón es porque estamos en ese proceso de crecimiento y de madurez. Y Pablo dice que los oyentes en ese momento, porque veremos en un rato más que un grupo de judíos en Tesalónica, como ya leíamos hace un rato, no habían querido escuchar la palabra de Dios.
Ahora, Pablo dice que ahora los creyentes de Tesalónica habían recibido la palabra como lo que es palabra de Dios. Pero luego dice Pablo que esa palabra de Dios actúa en nosotros los cristianos. Otra razón por la que necesitamos perseverar en la palabra es porque necesitamos conocer a Dios más profundamente. El propósito de Dios por el cual se reveló al ser humano es para que lo conozcamos. Así que necesitamos seguir conociéndolo. Usted y yo necesitamos estar conociendo la palabra para conocer más a Dios. La Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Necesitamos esa palabra porque esa palabra nos guarda, porque esa palabra nos da crecimiento. Pero aún más, y la cuarta razón es porque necesito perseverar en la palabra, porque esa palabra nos mantiene en el camino de la fe. Es relativamente fácil apartarse de la fe. Es relativamente fácil. Es más, cuando una persona, un cristiano, no está estudiando la Biblia, se empieza a apartar de las Escrituras, aunque su idea no sea apartarse de la Biblia. Vean conmigo Hebreos capítulo 2, Hebreos 2, nos dice que necesitamos atender la palabra de Dios para que no nos deslicemos, para que no nos apartemos. Hebreos capítulo 2. Versículo número 1, dice de la manera siguiente: porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Dice, no sea que nos deslicemos. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios porque corremos el riesgo de deslizarnos. Una persona que está en la palabra de Dios continuamente es una persona que se va a mantener en el camino, porque quizá está luchando con algo, ¿verdad? Quizá en la última semana le ocurrió algo que le hizo pensar, ser cristiano no vale la pena. Quizá le hizo pensar, bueno, ser cristiano no es tan provechoso, no me va tan bien como yo creí. O quizá Dios ya no me escucha, quizá Dios ya no me está escuchando en mis oraciones. Y entonces en su mente algunos pueden estar trabajando la idea: creo que ya no voy a ir a la iglesia, creo que no vale la pena ser cristiano. Pero cuando te encuentras con la palabra, cuando Dios habla a tu vida, entonces, y esa palabra la escuchas, entonces regresas al camino. Ahora bien, ¿cómo podemos perseverar en la palabra de Dios? La perseverancia en la palabra de Dios, iglesia, debe ser a nivel personal y comunitario. Es decir, la búsqueda, la perseverancia en la palabra tiene que ser algo que usted tiene que hacer en lo individual, pero tenemos que hacerlo también en lo colectivo. No es lo uno o lo otro. Lo hacemos a nivel personal y lo hacemos en el culto, lo hacemos en las células de estudio bíblico y otra vez lo hacemos en casa. Lo estamos alternando y es un ejercicio continuo, ¿verdad?, que implica esos dos ejes de crecimiento. Y quiero hablarles en esta segunda y última parte de 3 características de una iglesia, de una ciudad llamada Berea, en Hechos capítulo 17, versículo número 11 concretamente. Hechos 17, vayan conmigo allí por favor. Y allí en Hechos 17, en el versículo número 11, vamos a ver 3 características que usted y yo debemos tomar en cuenta para perseverar en la palabra de Dios. 3 características para perseverar en la palabra de Dios. Déjeme darle el contexto para que nos ubiquemos mejor. Pablo y Silas llegaron predicando a Berea, pero antes de ir a predicar a Berea habían estado en Tesalónica. En Tesalónica llegaron a predicar en la sinagoga de los judíos, como solían hacerlo normalmente. Algunos creyeron, dice la palabra, pero algunos judíos no creyeron. Y empezaron a alborotar a la ciudad en contra de Pablo, de Silas y de los creyentes que allí habían recibido la palabra. Así que alborotaron a la ciudad, aquellos que no creyeron, y entonces los hermanos de Tesalónica que sí habían creído,
ayudaron a Pablo y a Silas para que huyeran y los mandaron a una ciudad vecina, a la ciudad de Berea. Y en el capítulo 17, versículo 11, vean lo que se dice de Pablo, de los hermanos de Berea. Léanlo conmigo, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ve lo que dice el texto, ¿verdad? Y estos eran más nobles que los de Tesalónica, es decir, los de Berea. Ahora bien, aquí están las tres características que necesitamos tomar en cuenta para perseverar, y quiero pedirle que las veamos. En primer lugar, dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Otra versión dice que tenían una mentalidad abierta para recibir la palabra de Dios. Ojo con este dato. Una mentalidad abierta. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Cuando usted abra la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, tenga esa mente abierta. A veces nos ocurre que podemos, y normalmente cuando leemos la Biblia y no nos damos cuenta que a veces ya vamos con ideas preconcebidas para acercarnos a la Biblia. De hecho, todos lo hacemos en algún momento. Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, vamos a estudiar el Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Quizá algunos van a decir, ya lo conozco, pastor, y cierran su Biblia, ¿no? Es decir, en el fondo, en realidad es como decir, ese salmo yo ya me lo sé, y ese salmo ya no tiene nada que decirme. En realidad, Dios habla a través de la palabra. Y no importa cuánto hayamos leído el Salmo 23, cuánto hayamos leído Juan 3:16, no importa cuánto hayamos leído el mismo pasaje, resulta que Dios en su gracia nos habla de distintas maneras. Por eso necesitamos una mente abierta. Lo mismo, es decir, un corazón dispuesto. Así que cuando vamos a la palabra, tenemos que ir a la palabra y decirle, Señor, ¿qué tienes este día para mí? Señor, habla a mi corazón. Los de Tesalónica habían rechazado en su mayoría el mensaje que Pablo y Silas habían llevado. Habían llevado las escrituras, pero ellos habían rechazado. Los de Berea hicieron exactamente lo opuesto. Ellos mostraron apertura. El que tiene un corazón cerrado es aquel que piensa que ya no necesita que lo instruya. Es aquel que piensa que ya no necesita aprender. En realidad, todos necesitamos aprender. Debemos cuidarnos de el orgullo, la dureza, la rebelión, porque generan la cerrazón de nuestro corazón. En el tiempo de Cristo, Jesús le dijo a sus oyentes en Juan 5, versículos 38, 39 les dice Cristo, ustedes quieren ser salvos, pero no quieren recibir mi palabra. Ustedes quieren creer en Dios, pero no creen en mí. Por lo tanto, se necesita una mentalidad abierta en relación a la palabra de Dios, porque es una necesidad para nosotros. Ahora bien, vean conmigo Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, Santiago 1, versículos 21 y 22, y quiero que lo lean también conmigo, por favor. Santiago 1, 21 y 22. Cuando ustedes estén listos, digan amén, por favor, y lean conmigo. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vean que dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Un corazón orgulloso dirá: eso yo ya lo sé. Pero un corazón humilde dirá: quiero saber qué más tiene Dios para mí en este día. Sigue diciendo el versículo número 22:
pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, dice Santiago, a vosotros mismos. Así que la primera característica que nosotros vemos en el Evangelio, en Hechos, para perseverar en la palabra, es una mente abierta. Como lo he dicho otras veces, muestre mayor apertura, sobre todo en aquellos pasajes que usted ha leído innumerables veces. Cada vez que lea todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muestre esa mentalidad abierta, porque algo le está diciendo Dios allí. Cada vez que lea, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, muestre mayor apertura. Cada vez que lea, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En lugar de repetirlo mecánicamente, como a veces nos ocurre a muchos, uno tiene que poner mucha más atención, mostrar mucha mayor apertura, porque algo nos está diciendo Dios. La segunda cualidad o la segunda característica que encontramos en Hechos 17:11 respecto a la iglesia de Berea es que dice que ellos, ojo, recibieron la palabra con toda solicitud. Así que mente abierta y recibir la palabra de buena gana. Recibir la palabra de buena gana, lo repito nuevamente. Así que debemos recordar que necesitamos la palabra de Dios. Recibirla de buena gana implica que nos enfoquemos intencionalmente buscando la comprensión de la palabra. Porque cuando hacemos las cosas de mala gana, nuestro corazón y nuestra mente no están dispuestos a aprender y no van a aprender nada de la palabra de Dios. Implica una actitud correcta en relación a la palabra. Implica que de verdad nosotros tenemos que estar dispuestos a oír el mensaje de Dios. Y lo que Dios nos diga, lo vamos a escuchar. A uno de los profetas, un grupo de judíos que querían, ya después de, obviamente, muchos años después de que salieron de Egipto, en el tiempo incluso de la deportación a Babilonia, un grupo de judíos fueron con el profeta Jeremías y le dijeron: queremos ir a Egipto, ¿puedes consultar a Dios? Y lo que Él te diga, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El profeta dijo: de acuerdo, voy a consultar a Dios. Dios le dice al profeta: dile a ellos que no vayan a Egipto. El profeta viene con ellos y les dice: Dios dice que no vayan a Egipto. Y le dijeron: mentira, Dios no te dijo eso, vamos a ir a Egipto de todos modos. Cuando usted busca un consejo de Dios, hay que escucharlo de buena gana y obedecerlo. Buena disposición, mente abierta y muchas ganas o una buena actitud para recibir la palabra. Lo tercero es que escudriñaban la Biblia todos los días. Dice la última parte de Hechos 17:11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñar. Escudriñar implica examinar, analizar. Implica la comprensión y la retención de aquello que estamos estudiando. Repito, implica la comprensión y la retención. Por eso uno tiene que hacer un esfuerzo de quedarnos con algo toda vez que estamos estudiando la palabra de Dios. Es necesario estudiarla cada día. Y les voy a mostrar bíblicamente que es necesario. Antes déjenme decirles que ir a la palabra de Dios diariamente no es religiosidad. La religiosidad significa que a uno le importa solamente las reglas de la religión y ya. La religiosidad quiere decir, voy a cumplir las reglas de la religión. Ojo, y las reglas de la religión no son las reglas bíblicas necesariamente. Así que ir a la palabra no es religiosidad, no es una exageración, no es fanatismo tampoco.
Porque a veces hay personas que dicen, bueno, es que eso hay que tomarlo con cuidado, ¿no? A veces escucho gente que dice, es que hay que llevársela con calma mejor. Y la Biblia dice, no, no te la lleves con calma. Entrégate diario a la palabra. No. ¿Quién dice que te la lleves con calma? Será la voz del mundo, la voz de la carne, la voz del diablo, pero no es la voz de Dios. No es la voz de Dios. Tampoco es bibliolatría. Tampoco significa que estamos idolatrando la Biblia. No. Ir a la palabra de Dios, iglesia, es mandato de Dios y necesidad para nosotros. Dios lo manda y yo lo necesito.